Los demás abren su Biblia en el Evangelio de Marcos, su capítulo 5. San Marcos, su capítulo 5, vamos a estar leyendo desde el verso 25 hasta el versículo 34. Nos dice la palabra del Señor: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El tema que quiero compartir en esta ocasión es tocando el borde de su manto. Tocando el borde de su manto. Aquel día iba a ser un día muy especial. Un día maravilloso. Aquel día iba a marcar eventos que aún después de mucho tiempo debían ser recordados, como hoy día nosotros lo estamos haciendo en este lugar. La palabra de Dios nos presenta a nosotros un caso muy especial. Una mujer. Aquella mujer tenía 12 años padeciendo de una situación, 12 años padeciendo de un problema que parecía que no tenía alternativa, que no tenía solución. Hay ocasiones donde los problemas parece que se alargan y las situaciones se prolongan de manera tal que la gente piensa que no hay alternativa, que no hay salida. Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación que es un tanto difícil y estamos por algunos días sufriendo, luchando, padeciendo de esa situación, en ocasiones nos desesperamos y pensamos que aquel problema es mucho más grande de todo lo que nosotros podemos soportar. Imaginémonos, esta mujer tenía 12 años sufriendo de una situación, enfrentando un problema, y este problema le había causado mucho sufrimiento. Estaba padeciendo de una hemorragia
estaba teniendo un flujo de sangre de manera permanente, de manera constante, y nada parecía detener aquella situación. Aparte del sufrimiento físico que aquella mujer estaba teniendo, había gastado todo su dinero, había visitado todo tipo de médicos en aquella época, había gastado todo cuanto poseía, aunque la Biblia no lo señala, pero pudo ser que aquella mujer tenía suficiente dinero. Tal vez era una mujer de una clase social un poquito elevada en el aspecto económico, y los recursos, los bienes, todos se habían invertido en aquel problema que aquella mujer tenía. Cuando una persona está padeciendo una enfermedad, no pone ninguna dificultad en ir a algún lugar para buscar su salud, o en hacer todo lo necesario para alcanzar la salud. ¿Cuánto pagaría una persona por la salud? Usted puede comprar la medicina, no puede comprar la salud. Si alguien comprara la salud, entonces el que es rico nunca muriera, viviera para siempre, porque pudiera comprarla. Pero la salud no se puede comprar. Ahora bien, la persona cuando está enferma va a utilizar todos los medios posibles para recuperarse, para estar bien. Y esta mujer, imagínense, 12 años con aquella pérdida de sangre. Algunas damas que en ocasiones han tenido algunas dificultades y tienen, por ejemplo, un periodo menstrual un poco extenso, se pierde allí mucha sangre y normalmente se mantienen con una anemia crónica, se mantienen con un estado de somnolencia, se sienten cansadas, agotadas, fruto de esa situación. Imagínense, esta mujer, 12 años en los cuales había luchado por hallar una salida a su problema, pero la palabra de Dios nos dice que esta mujer se afanaba por lograr algo, sin embargo, le iba peor. Cada vez era peor su situación. En vez de disminuir aquel problema, se mantenía o se incrementaba. Lo que quiere decir que esta mujer había perdido toda esperanza, había perdido ya el ánimo, había luchado y batallado. Y la Biblia dice en el verso 26 que cada vez le iba peor, cada vez se hundía más y más en aquella situación en la cual estaba inmersa. Cuando un ser humano tiene una situación especial, si no busca los medios adecuados, cada vez se va a poner peor. Hay gente que quiere arreglar un error con otro error, y ¿sabe lo que pasa? Se hunde más, se hunde más. Cuando una persona trata de cubrir algo que haya hecho con otra cosa incorrecta, la persona está agravando su situación. Esta mujer no estaba sencillamente tratando de cubrir una enfermedad con otra, pero sí su caso era agravante, se aumentaba. Su situación era una situación bastante triste, bastante difícil. Y aquella mujer había oído hablar de diferentes personas en aquella época que pudieron haberle ayudado. Pero un día esta mujer oyó hablar acerca de alguien
Oyó decir en medio del pueblo que había alguien que era una persona especial. No era igual que los que ella conocía. No era un personaje igual a los religiosos de aquella época. ¿Saben ustedes que esta mujer estaba marginada religiosamente? Esta mujer no podía asistir al templo. Esta mujer no podía acercarse a ninguna persona ni tocar a ninguna persona, porque las leyes religiosas y civiles de aquella época prohibían que una persona con esa situación se pudiera acercar a alguien o pudiera ir al templo. Aquella mujer estaba inmunda para la sociedad religiosa de aquella época, lo que quiere decir que encima de su situación física, también gravitaba sobre ella el peso de aquella situación emocional que le decía constantemente: ni siquiera Dios puede ayudarte porque tú no puedes ir al templo, no puedes entrar a la casa de Dios en medio de aquella situación. Aquel era el esquema religioso de aquel momento. Pero aquella mujer un día oyó hablar acerca de alguien. Oyó hablar acerca de alguien que no se sujetaba al esquema religioso de aquella época. Alguien que iba mucho más allá de lo que fuesen el pensamiento y el sentimiento que practicaban los fariseos, los saduceos, y todas aquellas familias sacerdotales que representaban la crema innata de la sociedad religiosa de aquella época. Oyó hablar de Jesús. Oyó hablar de aquel hombre que se detenía en el camino y que era capaz de hacer un milagro ante la necesidad de una persona. La palabra de Dios nos dice que aquella mujer oyó hablar acerca de Jesús. Y nos preguntamos hoy día, ¿qué hace la gente cuando oye hablar acerca de Jesús? ¿Qué tipo de reacción una persona tiene cuando oye hablar acerca de Jesús? Tenemos dos situaciones. Hay gente que oye hablar acerca de Jesús y no hace caso. Es triste ver cómo hay personas que se sumergen en una vida. Están asfixiados, hermano. Su vida se está destruyendo. No tienen paz, no tienen felicidad. Y cuando oyen hablar acerca de Jesús, piensan: quiero un milagro de parte de Él. Quiero una obra de parte de Él. Pero no quiero comprometerme con Jesús. No quiero tener ningún compromiso con Él. Esa es una manera de la persona reaccionar cuando oye hablar acerca de Jesús. Hay gente que sabe que Jesús es el Salvador, sabe que Jesús es bueno, sabe que el Señor es el único que lo puede ayudar, pero sin embargo no quieren tener ningún compromiso con Jesús. Quisieran recibir los beneficios de acercarse a Jesús, pero no quieren recibir lo más importante que Jesús le puede dar al ser humano, que es la salvación, que es la vida eterna. Como el caso de algunos hombres que quieren tener una dama, pero quieren tenerla los días que ellos quieren. Quieren que esta dama esté disponible para que cuando la llamen, ir a una fiesta o acompañar a algún lugar, y solo eso. Pero cuando aquella dama le dice: mira,
quiero que formalicemos y que tomemos en serio este asunto, le dicen, no, es que yo estoy muy joven todavía, o yo no estoy pensando en esto, o en fin, todos aquellos disparates que detrás lo único que hay es una mala intención. No quieren comprometerse, no quieren aceptar un compromiso. ¿Saben, hermano, que hay gente que se pasa la vida corriendo por no aceptar compromisos? Cuando una persona oye hablar acerca de Jesús, puede tener dos tipos de reacciones: no hacer caso, o por el otro lado, hacer lo que hizo esta mujer. Esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús, le hizo caso, le puso toda su atención. Aquella mujer había despertado, había tenido en ese momento ese gran ánimo. Aquella mujer pensó, creo que sería mi última oportunidad. Y ciertamente Jesús es la última y la mejor oportunidad para cada ser humano, para cada persona. Aquella mujer decidió ir hasta donde estaba Jesús, decidió buscarlo a Él. Si ustedes notan, Dios está en todas partes, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Pero esta mujer, ¿qué tuvo que hacer? Ir a donde estaba Jesús. Y si Dios está en todas partes, ¿por qué aquella mujer no dijo, Dios está en todas partes? Bueno, nada, no tengo que ir. No, tuvo que ir. Hay gente que tiene esa expresión, Dios está en todas partes. Yo no tengo que ir a la iglesia. No es verdad que yo tengo que ir a la iglesia para yo poder ser cristiano, como tampoco usted tiene que ir al restaurante para poder comer. Usted en su casa dice, estoy en tal restaurante, y usted cierra los ojos y cuando lo abre ya su barriga está llena, ¿verdad? ¿Verdad que no? Usted tiene que ir. Y si comenzamos a analizar todos los lugares donde la gente tiene que ir para poder lograr sus objetivos, usted tiene que estar presente en todos esos lugares. ¿Y por qué pensar que no tiene que estar presente en la casa de Dios cuando Dios es el que dice que sí, y cuando Dios es el que enseña que la persona tiene que hacer cosas para poder demostrar que confía en Él, que cree en Él? Esta mujer se trasladó. La palabra de Dios no nos dice de manera exacta cuánto aquella mujer caminó, qué tiempo se tomó para trasladarse del lugar en el cual ella estaba y llegar al lugar en el cual se encontraba Jesús. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿era fácil para aquella mujer hacer esto? Siempre hay barreras, siempre hay dificultades para que la persona pueda lograr las cosas importantes. Y cuando alguien trata de acercarse a Jesús, ¿sabe lo que va a hacer Satanás? Le va a poner dificultades. Le van a aparecer cosas que antes no le aparecían. Cuando una persona trata de acercarse al Señor, van a aparecer amigos que lo estarán invitando a pagarle en lugares donde nunca esto era, nunca existía. Por esos días van a aparecer. Van a aparecer un sinnúmero de situaciones para evitar que la persona se acerque al Señor. Hermanos, lo primero es, y esto le va a sonar a usted un poquito ridículo, y a mí también me suena ridículo, pero era la realidad de aquella época. Una mujer no podía acercarse a un maestro de la ley. No podía. Es más, un maestro de la ley, un rabino, no se detenía a hablar con una mujer. Escuchen esto. Piense que es exagerado, yo también lo pienso, era la costumbre de aquella época, era lo que se vivía, era la norma social de aquellos tiempos. Así que imagínense ustedes en este caso,
Solo por el hecho de ser mujer no podía acercarse a Jesús, el gran rabino, el gran maestro. Otro caso, y ya lo señalé unos minutos antes, aquella mujer padecía de un flujo de sangre. La ley en el libro de Levítico dice que cuando una mujer tenía flujo de sangre, pérdida de sangre, estaba inmunda, no podía acercarse al templo. Cuando aquel flujo cesaba, cuando terminaba, tenía que purificarse, y después de algunos días de purificación podía entrar al templo o podía tocar a alguien. ¿Saben una cosa? Aún la propia esposa, cuando tenía flujo de sangre, el esposo no podía tocarla porque era inmunda. Así que nosotros podemos medir todas estas barreras que esta mujer tenía, todas estas dificultades que esta mujer tenía que atravesar en este momento. Era mujer, no podía tocar a un rabino, tenía un flujo de sangre, era inmunda, no podía entrar al templo, no podía tocar a nadie. Y por otro lado, aquel día Jesús estaba acompañado de una multitud enorme, una multitud tan grande que él no podía casi ni caminar de tanta gente que estaba alrededor de él en aquella ocasión. Y aquella mujer durante 12 años perdiendo sangre, seguro que tenía una anemia crónica enorme. No tenía las fuerzas necesarias para poder atravesar una multitud, andar entre las personas. Imagínense, el Señor no se detuvo a esperar que aquella mujer llegara. Aquella mujer tuvo que caminar y caminar con aquella multitud y abrirse paso como pudiese en medio de aquella multitud. Tal vez había momentos en los cuales aquella mujer sentía que se iba a desmayar. Había momentos en los cuales tal vez le flaqueaban las piernas, no podía sostenerse, pero aquella mujer había tomado una decisión. Tenía que llegar donde estaba Jesús. Tenía que llegar donde estaba el Maestro. Tenía que llegar porque allí estaba su alternativa, allí estaba su solución. Yo no sé cuántas personas aquí presentes han estado batallando durante su vida y han estado intentando hacer tantas cosas y todo aquello no le ha ido bien, porque hay uno solo que puede cambiar la situación del ser humano y se llama Jesucristo. Hace 2000 años y todavía hace nuevas todas las personas. Y lo más hermoso de nuestro Señor Jesucristo es que aunque hace 2000 años vino a esta tierra y murió, como nos dice la palabra de Dios, resucitó, hoy vive y está con nosotros en este día. Este día domingo está con nosotros en este lugar. Y está dispuesto a hacer lo mismo. En medio de aquella multitud enorme, había una mujer con una decisión. Había una mujer que se había planteado un propósito. Aquella mujer decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. No se atrevía a decir si tocare las manos del Señor. Aquella mujer sabía que la ley le prohibía tocar el cuerpo. Pero ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana de mi azote. Qué hermoso es cuando una persona deposita toda su confianza en el Señor. Y saben algo, mis hermanos,
Dios siempre está dispuesto a hacer milagros, pero los milagros no ocurren todos los días. Hay un día especial en el cual nosotros tenemos que agarrar la bendición. Y cuando llegue el día de la bendición, no la suelte, hermano. Cuando llegue el día de la bendición, vamos a aprender de esta mujer. Esta mujer decía, si tocare tan solo su manto, voy a ser sana. ¿Y cuando esta mujer dijo esto? Desde que salió de su casa, iba por el camino. Si toco su manto, voy a ser sana. Si toco su manto, voy a ser sana. Y venía alguien y se encontraba con aquella mujer, ¿para dónde tú vas? Y la mujer decía, voy a ir a tocar el manto de Jesús. Qué hermoso cuando nosotros tenemos una fe que nadie nos va a variar, que nadie nos va a cambiar. Hermano, la bendición que Dios le ha dado a usted, no deje que nadie se la diluya. Si Dios le ha hecho una promesa, créalo. Si usted ha cifrado su fe en el Señor, mantenga esa fe, esa confianza. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué en los tiempos de la Biblia pasaban tantos milagros y tantas maravillas y sucedían tantas cosas? Hermano, hoy día esas cosas están pasando porque es el mismo Dios. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El Señor tiene el mismo poder y tiene la misma intención, el mismo propósito de ayudar a aquellos que depositan su fe y su confianza en Él. ¿Qué alentaba a aquella mujer? Si tan solo tocare el borde de tu manto. No me siento digna. Hay gente que se creen dignos. Esta mañana conversaba con alguien por teléfono y siempre aprovecho la oportunidad para hablarle algo de Cristo a cualquier persona que yo sé que no conoce del Señor. La persona me saluda, ¿cómo está? Muy bien, y estamos conversando y la salud es lo mejor y gracias a Dios, pero si a la salud le añadimos ir a la casa de Dios, ir al templo. Ah, no, yo fui una vez. Hermanos, yo no quiero alardear ni meterle miedo a la gente, porque no estamos para meterle miedo a las personas, pero para decir la verdad. Hay mucha gente, y muchísimos, que el día que tengan que presentarse delante de Dios, porque escúchenme esto muy bien, y me gusta repetir esto porque es una verdad que nadie podrá eludir. Un ser humano podrá engañar a la CIA, podrá engañar al FBI, podrá engañar al Mossad. Levanten la mano que saben quién es el Mossad. Ah, qué bueno, algunos saben, qué bueno. Pero para nosotros, los que no lo saben, el Mossad es el servicio secreto más eficiente del mundo. Es de los israelitas. Miren que es mucho decir, más eficiente que el FBI y que la CIA. Usted se le puede zafar al Mossad, pero no se le podrá zafar a Dios. No podrá escondérsele a Dios, no podrá escapársele a Dios, no importa lo que sea y lo que haga. Todo ser humano un día va a tener que presentarse delante del Creador y va a ser el Señor, mi mamá y yo, ¿verdad? Y mi mamá va a decir, ay Señor, pero que es mi hijo, y tú sabes que es mi hijo. No, individualmente. No, Dios no tiene nietos, ni sobrinos, ni primos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y cada persona tiene esa responsabilidad. Y en la medida que vamos creciendo, que somos un poquito adultos, vamos entendiendo las cosas como son. Y ningún ser humano está ajeno a la verdad y a la realidad de su vida.
Pero a veces la gente quiere escudarse. La persona quiere utilizar todo tipo de excusas para no hacer lo que Dios quiere que haga, pero sí quiere que Dios lo ayude. Vayamos a cualquier lugar, no importa el lugar que sea, pensemos cualquier lugar, no importa el que sea, y usted pregunte, levanten las manos los que quieren ir al infierno. Tal vez aparece un amargado de esos que son contradictorios y levanta la mano y dice, yo me quiero ir. Pero lo dicen por molestar, por ser necios, ¿verdad? No porque realmente le interese. Ahora, vaya a cualquier lugar, no importa el lugar, y haga otra pregunta. ¿Cuáles quieren ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. Pero usted hace otra pregunta. La tercera pregunta es, ¿y ahora cuáles quieren comprometerse con Jesús? Tomar una decisión con el Señor, abandonar el pecado para servir a Dios. Y hay un silencio. La única manera de ir al cielo es si la persona se arrepiente. No hay otra. No hay otra manera. No hay otra alternativa. Esta mujer necesitaba la salud física, pero necesitaba la salud espiritual. La salud física un día se acaba. Dios puede hacer un milagro con nosotros. Dios puede hacer una obra. El Señor puede hacer algo y sacarnos de una situación y nosotros decir, como muchas personas, hermano, y esto es muy común, yo lo he visto tanto. Hay personas que reciben un milagro de Dios y saben que Dios lo ayudó y dicen, yo voy a ir un día a la iglesia. Yo lo he visto eso bastante. Y yo voy a ir un día, entonces dicen, bueno, Dios, tú me hiciste un favor, ¿verdad? Me sacaste de un problema, ahora yo te voy a hacer un favor, yo voy a ir a tu casa. Te pagué, tú ya hiciste el milagro conmigo, te lo agradezco. Ahora yo no tengo deuda contigo porque mira, fui a tu casa y te pagué. Eso es muy común. Es tan común que da pena, da tristeza ver este tipo de situación. Esta mujer sabía que necesitaba la salud física, pero más que la salud física, esta mujer necesitaba la salvación, porque esta mujer se sanó del problema, pero ¿qué pasó unos años después? ¿Murió? ¿Murió? Hermano, por mucho que nos afanemos de esta, no salimos con vida. No sé si le gustó lo que dije. Por mucho que nos afanemos de esta, no salimos con vida. Porque es la realidad. Cuando aquella mujer llegó atravesando en medio de aquella multitud, pudo identificar quién era Jesús. La atención de todo el mundo, la proyección de todos los que estaban allí, estaban alrededor de un personaje que de seguro que estaba en el centro de aquella multitud. Todo el mundo lo rodeaba y mientras caminaban y todo el mundo se acercaba a él y casi todo el mundo quería estar cerca de él y Jesús era estrechado, lo más seguro que tal vez alguien lo empujaba hacia allá, otro hacia acá, no con la intención de hacerle daño, sino con la intención de estar cerca de él. Pero aquella mujer, dice la palabra de Dios, que llegó hasta donde estaba Jesús y fue por detrás. Ni siquiera se dignó de ir por delante del Señor y decirle, Señor, permiso, voy a tocarte. No,
tenía tanto temor, aquella mujer se sentía tan marginada, aquella mujer se sentía tan poca cosa, que va detrás del Señor, y la palabra de Dios dice que tocó el borde de su manto, y en el verso 29 nos dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El poder de Dios no es religión, hermano. La presencia de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros sentimos el poder de Dios en nuestras vidas, sabemos que Dios se está manifestando. Sabemos que no se puede comparar con nada que nosotros colocamos en este mundo. El poder de Dios yo no lo puedo comparar con lo dulce, con la miel. No lo puedo comparar con el calor ni el frío. Aunque sintamos calor, aunque sintamos frío, aunque sintamos dulzura, el poder de Dios es suficiente y por encima de todas esas cosas en nuestras vidas. No lo podemos comparar con nada, no lo podemos medir con nada. Qué hermoso es cuando sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando sentimos ese poder, cuando nosotros estamos seguros de que Dios está en medio nuestro, como en este día estoy 100% seguro de que el Espíritu Santo está aquí, que el poder de Dios está aquí. Y si Dios está aquí, yo entiendo que si hay alguien que necesita una obra de Dios, ¿por qué no buscarla? ¿Por qué no esperarla? ¿Por qué no confiar? Inmediatamente aquella mujer tocó el borde de su manto, fue sanada. Pero mira lo que hace la religión. Si aquel manto que Jesús tenía aquel día se conservara todavía, ¿sabe lo que hicieron mucha gente? Ir a tocar el manto. Porque si ustedes notan, la gente que no quiere obedecer la palabra de Dios, pero que quiere como satisfacer una necesidad en el interior, busca la manera de hacer cosas colaterales y cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha establecido, con honrar a Dios. Adoran la corona de Jesús, adoran el corazón de Jesús, adoran los pies de Jesús, adoran el niño Jesús, adoran la cruz de Jesús, adoran el manto de Jesús, pero no adoran a Jesús. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén, amén. Si hoy día apareciera un pedazo de aquel manto, y yo no sé cómo algún vivo de eso no se ha inventado, que tiene, porque mire, esto sería una fuente de negocio. En la Edad Media estaban vendiendo pedacitos de la cruz, y el que compraba un pedacito de la cruz tenía indulgencia. ¿Usted sabe lo que es indulgencia? Usted paga un dinero, recibía un pedacito de madera que era un pedazo de la cruz, y entonces usted podía pecar, pero ya usted estaba perdonado. Así que usted podía, si tenía un problema con alguien, ¿verdad?, y quería dar un palo a esa persona, usted iba a la iglesia, y estamos hablando de la iglesia popular, la iglesia tradicional, la iglesia apóstata. Usted iba y compraba un pedacito de la cruz, usted pagaba el buen dinero que le pedía y preparaba el palo ahí y le daba un palo al que usted quisiera y ya estaba perdonado. Eso es la venta de indulgencia. Y dice el historiador Pierre de Rosa en el libro Vicarios de Cristo que habían tantos pedacitos de madera en la Edad Media que se hubieran hecho 100 cruces del tamaño donde Jesús fue crucificado. No era el manto de Jesús, hermano. El poder está en Jesús. El poder está en el Señor. La palabra de Dios nos dice que en una ocasión el Señor estaba haciendo tantos milagros, tantas obras maravillosas en la ciudad de Jerusalén. Y Dios estaba usando a los apóstoles. Esto fue después del Señor ascender a los cielos.
que la gente ponía enfermo en las calles para que al pasar Pedro, la sombra de Pedro pasara sobre ellos. Y dice la Biblia que el Señor sanaba a los enfermos. ¿Dónde está la sombra de Pedro? Yo no sé cómo alguien nos inventó un cuadro de esto, la sombra de Pedro. Bueno, tendría que ser bien oscuro, ¿verdad? Miren, eso sería una idea para los que les gustan hacer esas cosas, ¿verdad? ¿Qué cuadro es este? La sombra de Pedro, pero yo no veo nada, es que es una sombra. Pero dice un coro que aprendí hace muchos años, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Y ese espíritu usted lo tiene, hermano. No se trataba del manto de Jesús, ni se trataba sencillamente de tocarlo. ¿Cuánta gente no lo estaban tocando? Se trataba de ir con fe delante del Señor, de ir con confianza delante de Él, de ir sin reserva delante del Señor, de decirle: Señor, aquí estoy y no son una parte de mí, quiero darte todo mi ser, quiero darte toda mi vida. Así que ahora la mujer, ¿cómo está? Sanada totalmente. Sintió que aquel flujo se detuvo. Ahora esta mujer podía tocar a quien quisiera porque estaba libre ya. Estaba sana. El único que libera se llama Jesucristo nuestro Señor. Y la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la única verdad que libera al ser humano se llama Jesús. Porque hay verdades que la gente la sabe, y después que la sabe se amarga su vida. Hay verdades que a usted se la han dicho, y a partir del momento que se la dicen, como que muere parte de su corazón, porque son verdades que destruyen, que hacen daño. Pero el que conoce la verdad que hace libre, conoce a Jesús, en vez de disminuir va a aumentar, y en vez de que su vida se apague va a tener una vida abundante en las manos del Señor. Amén. Ahora bien, hermanos, sucedió el milagro. La mujer podía irse ya, ¿verdad? Hay todo el esfuerzo que hizo. ¿Sabe lo que es meterse en esta multitud? Y hasta esta mujer podía hasta ser golpeada. Si alguien la veía tocando un rabino, podía ser golpeada civilmente, pero no era suficiente. Aquella mujer necesitaba un encuentro con Jesús. Nos dice la palabra de Dios a partir del verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos que estaban allí le dicen: maestro, pero tú ves que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Como que no parecía lógico, ¿verdad? Imagínense en un lugar donde todo el mundo se le acercaba, y aquel que venía empujaba un poquito, y ay, Jesús, perdón, te empujé, y todo aquello, y de repente Jesús dice: alguien me ha tocado. Yo no sé cuántos vinieron dispuestos a tocar al Señor en este día. Amén, amén, amén. A veces no son muchos los que llegan dispuestos a tocar al Señor. Por eso no en muchos pasan los milagros, no en muchos pasan ciertas cosas, porque Jesucristo es el mismo. Pero ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a ir con fe y tocar al Señor? Jesús dijo: alguien me ha tocado. Dice la Biblia que él miraba alrededor. Jesús
Entonces se detuvo y comenzó a observar alrededor para ver quién lo había tocado, porque él sintió que de su cuerpo salió virtud, salió poder. Eso es lo que sale de Jesucristo, hermano. Poder para salvar, poder para sanar, poder para cambiar una vida, poder para cambiar la historia de esa persona, para que a partir de ese momento la persona pueda vivir una vida diferente. Y me parece ver al Señor mirando alrededor, buscando, y de repente sus ojos se fijaron en una mujer que allí estaba. Dice la palabra de Dios: entonces la mujer, temiendo y temblando. Ustedes saben por qué estaba temiendo, ¿verdad? Y temblando. Porque ella sabía que no podía hacer eso, que socialmente no podía, religiosamente no podía. Pero hermano, por encima de la sociedad, por encima de la religión, vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a servir al nombre del Señor. Vamos a tributarle adoración a Él. ¿Le han dicho a usted que es loco o loca por ser cristiano? ¿Se lo han dicho? ¿Se está volviendo loco? ¿Ah? Decía un hermanito allá en mi ciudad: si yo soy loco, mi manicomio está en el cielo. Aquella mujer no solo era sana en ese momento, sino que necesitaba ser salvada. Necesitaba la salvación. Por eso nosotros, nuestras iglesias no hacen tanto énfasis en el aspecto salud por encima de la salvación. Aquí ocurre un milagro en nuestra congregación. Amén. Y hemos visto personas que han sido sanadas, hemos visto situaciones, casi toda la semana tenemos acción de gracia. De cosas que Dios está haciendo, y que oramos por tal cosa y Dios la responde, y que presentamos delante del Señor tal cosa y Dios la hace, y Dios vive haciendo milagros en medio nuestro, en medio de nuestra congregación, y Dios va a seguir haciendo milagros. Amén. Así que si usted tiene algún milagro por hacer, confíe que Dios lo va a seguir haciendo. Pero nosotros no resaltamos en nuestra iglesia los milagros por encima de la necesidad que una gente tiene de arrepentirse. Por eso no hacemos espectáculos acá. Nunca, y nunca lo vamos a hacer. Ahora, si usted fue sanado y usted quiere testificar, usted puede hacerlo, porque usted tiene derecho a dar testimonio. Pero no vamos a hacer acá un espectáculo de poner gente a correr o de estar diciendo... No, eso no es lo que Jesús hace. Eso no es lo que Jesús enseña. Cuando aquella mujer se presenta delante de él, y dice la Biblia, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, se arrodilló delante de él. ¿Qué estaba reconociendo aquella mujer? Que Jesús es el Señor. Nadie se arrodillaba delante de un rabino, Estaba prohibido por la ley divina que alguien se arrodillara delante de otra persona, porque eso está prohibido en la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y solo te postrará delante del Señor. Eso nos dice el libro de Deuteronomio. Aquella mujer se postró, se arrodilló, y allí delante de él le dijo toda la verdad. Le expresó todo lo que había sucedido, todo lo que había pasado en su vida. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Tu fe te ha hecho salva. Salva. Ve en paz y queda libre de tu enfermedad. Yo no conozco el corazón de las personas. Yo no sé qué tiempo alguien aquí presente lleva padeciendo de alguna situación. No tiene que ser necesariamente un flujo de sangre. Tampoco tiene que ser alguna enfermedad física. Puede ser cualquier situación en la vida de una persona. Puede ser cualquier dificultad. Pero es posible que alguien aquí presente lleve años batallando con una situación en su vida, luchando, tratando de resolver una situación, y cuando cree que lo ha logrado, otra vez vuelve y retrocede. Yo no sé si esa es su situación, pero cada uno sabe, cada uno como aquella mujer sabe con qué está batallando, con qué está luchando. Hay un momento en el cual el Señor está dispuesto a hacer el milagro. ¿Qué barrera hay que romper? ¿Saben? A veces hay personas que están atravesando ciertas cosas y solo por el hecho de no pedir ayuda y ser sincero y decir: yo tengo un problema con tal cosa, quiero que me ayuden, se mantienen arrastrando su situación y arrastrando y llevando aquella carga que no pueden y que no pueden. Y aquella mujer tenía 12 años con el flujo de sangre, y cuántos años espera una persona estar arrastrando solo por el hecho de no ir con sinceridad y decir: necesito ayuda. Fue lo que hizo esta mujer. Necesito ayuda con esta situación. No puedo más con esto que estoy cargando. ¿Y cuál es la barrera que hoy tenemos que romper? A que nos da vergüenza. A veces, aún después de predicar algo como lo que ya estoy terminando de decir, llamamos a una oración. Y yo no quiero con esto decir que todo el mundo tiene que pasar a una oración, no. Pero a veces hay gente que sabe que Dios le está diciendo: mira, tiene que cambiar esto, tiene que pasar. Pero dicen: que van a pensar los otros, que yo tengo tal problema, que tengo tal situación. No, yo no voy a pasar. Y ok, yo les respeto a cada persona que diga: sí, Dios me puede tocar en cualquier lugar donde estoy. Sí, es verdad, como aquella mujer. Pero esa mujer tuvo que hacer algo, tuvo que mostrar. Y hay cosas, hay momentos en los cuales la persona tiene que demostrar con hechos su fe en Dios, su confianza en Dios. ¿Por qué? Esta regla yo no la he establecido, esta regla está en la palabra de Dios. ¿Qué barreras hay que romper? ¿Cuántas barreras rompió aquella mujer para poder llegar? No le importó qué pensaran de ella. No le importó la opinión de la gente. Ella tenía un propósito: tocar el manto de Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, seré sano de cualquier enfermedad. Que Dios le bendiga, mi querido hermano.